¿Qué te parece si vamos con nuestro tercer invitado? Él es Eduardo Bojor, que es maestro en estudios de desarrollo por la Universidad de Cambridge en Inglaterra y experto en estrategias anticorrupción. Muchísimas gracias, maestro, por tomarnos este enlace vía Zoom y pues nos gustaría que nos comentara cuál es la importancia que tiene este Sistema Nacional Anticorrupción. Pues primero, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir este espacio. El Sistema Nacional Anticorrupción no es un órgano nuevo. Muchos creen que es un órgano que se creó adicional a lo ya existente. En realidad es un mecanismo de coordinación entre las distintas agencias del Estado mexicano que tienen funciones anticorrupción. ¿Quiénes están pues alrededor de este sistema? La Secretaría de la Función Pública Federal, que representa al Ejecutivo Federal en el sistema anticorrupción. Está la Auditoría Superior de la Federación, que mencionaban hace un momento, que es parte del Congreso, es un órgano autónomo, pero vinculado al Congreso. Está representado el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano anticorrupción dentro del Poder Judicial. Está otro órgano constitucional autónomo, que es la Fiscalía General de la República, que está representado a través de la Fiscalía Anticorrupción, y están los jueces en materia administrativa, está el Tribunal de Justicia Administrativa, que son quienes cumplen una tarea, digamos, de sanción en materia administrativa en términos de corrupción. Estas instituciones, más el INAI, que cumple una función de prevención en términos del acceso a la información pública, y un órgano de representación social, que es el Comité de Participación Ciudadana, articulan o buscan articular las acciones que hay alrededor de un tema. ¿Por qué es importante? Porque venimos de muchos cortocircuitos históricos. Por ejemplo, la auditoría detectaba cosas, pero no los investigaba la Fiscalía General de la República, o los asuntos que en materia administrativa sancionaba la Secretaría de la Función Pública, no los sancionaba en materia penal un juez, ¿no? No los llevaba a la materia penal, por ejemplo, la Fiscalía General de la República. Entonces, lo que busca es tratar de articular estos esfuerzos, y la CESNA, la famosa CESNA, pues, lo que hace es que es un órgano de servicio, que le da servicio a esta mesa, donde están los tres poderes representados y donde también hay vinculación con los sistemas estatales, porque este es un sistema nacional, no es solamente un sistema federal. Entonces, están también vinculados los sistemas estatales anticorrupción, que por cierto, allá había muchos problemas porque muchos estados ni siquiera tenían tribunales de justicia administrativa, no tenían fiscalías especializadas en materia anticorrupción, o, por ejemplo, sus jueces pues no tenían una especialización en el tema. Lo que busca es articular, no es un órgano nuevo, es un órgano de articulación, y su importancia es justamente esa, ¿no? Que tiene que ir por todos y cada uno de los cortocircuitos que hacen que al final no tengamos sentencias, activos recuperados de los desviados por corrupción y redes desmanteladas de corrupción en los distintos ámbitos de la vida pública. Maestro, justo ahora que menciona estos tres puntos que aún están faltando, ¿no? El desmantelamiento de estas redes de corrupción, que haya sentencias y también que haya una recuperación de activos, pues nos preguntamos por qué, si es un sistema nacional que viene desde hace tiempo, todavía no se consolida, por qué seguimos hablando de su importancia hacia el futuro y no de los resultados que ya podría haber tenido. Bueno, con mucha franqueza, porque pues hay resistencias, ¿no? Nadie se pone a dieta por gusto. Desde el primer día, tal vez ustedes lo recuerden, ¿no? El Senado de la República, que había sido responsable de discutir su aprobación, le empezó a poner piedras en el zapato al Sistema Nacional Anticorrupción. Se acordarán que hubo una embestida del que entonces era presidente del Senado, Pablo Escudero, ¿no? En contra del SNA. Cuando trataron de tocar el tema Odebrecht en la primera sesión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Pechard planteó que había que entrarle con todo al tema Odebrecht. Le votaron 6-1 en contra, ¿no? Todos los órganos que estaban ahí sentados votaron en contra de entrarle al caso Odebrecht. Hay claramente resistencias, ¿no? No les gustan las declaraciones patrimoniales y de intereses, han pateado el balón de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses todo lo que han podido, y pues yo diría que es esperable. Nadie se imaginó que no iba a haber resistencias. Claro que iba a haber resistencias,
el sistema termina exhibiendo quién no está haciendo su trabajo, ¿no? ¿Dónde están los que fallan? Que no solo haya mucho ruido, sino también muchas nueces, y yo creo que ahí tenemos un problema. Y el otro es que apenas una de las figuras centrales en la lucha contra la corrupción apenas se activó en 2019, que es la Fiscalía General de la República. Ha empezado, ¿no?, a trabajar a través de esta fiscalía especializada en anticorrupción que lleva la fiscal Mijangos, a trabajar en estos temas, pero estamos hablando de algo que se activó hasta 2019 y que no tenía presupuesto, por cierto, en el primer año. Entonces, pues no ha sido fácil para el sistema como órgano, como mecanismo de coordinación avanzar, porque pues, se le han puesto todas las piedritas que se pueden, ¿no? Y en los casos en donde ha habido una decisión política de actuar, pues cuando menos se mueven un poquito más rápido, pero no tan rápido, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que se retoma el caso de Brecht ya en esta administración, pero al día de hoy todavía no hay nadie sancionado por el caso de Brecht. Hemos visto que se retomó el caso de la estafa maestra, ¿no?, que venía desde la administración anterior, pero que se retoma con fuerza desde la Fiscalía General de la República en 2019, pero el hecho de que pues, haya habido tantas resistencias, y va a seguirlas habiendo, hay grupos que se oponen a que funcionen los sistemas anticorrupción en un país, ¿no? No crean que no hay resistencia, pues hay muchos que ganan con el sistema actual, con el modelo actual, y que no quieren perder los espacios de privilegio. Y el otro punto rapidísimo son las redes. Cuando decimos que hay que desmantelar redes de corrupción es porque las redes también le dan protección política a los inculpados, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, un tratamiento muy distinto para Emilio Lozoya que para el caso de la estafa maestra, ¿no? Emilio Cebadúa, por ejemplo, tiene un tratamiento distinto del que pueda tener Rosario Robles por distintas razones. Pero lo que importa aquí es entender que las redes de corrupción también incluyen redes de protección política. Y romper esas redes de protección política, pues es el gran problema que hemos enfrentado como país, porque se cambian de partido, ¿no? Se mueven a otros poderes, pero las redes de protección política siguen vivas. Un solo ejemplo, ¿vieron cómo han desaparecido de la opinión pública las discusiones sobre los exgobernadores de Quintana Roo o de Nuevo León? Pues es que se van reconfigurando las redes y los que iban en contra de un caso, pues después ya le bajan al volumen y ya no se habla de esos temas. Esas redes son muy poderosas y sí existen y están instaladas y cruzan partidos, cruzan poderes, cruzan grupos, cruzan el sector privado. No son redes sencillas de desmantelar. Maestro, ¿qué elementos tendrían que tener este sistema o que necesite este sistema para justamente que estas resistencias no sean más fuertes que el propio sistema? Es decir, que el sistema pueda hacer su trabajo debidamente. Bueno, lo más importante yo creo que, y por fortuna lo tenemos o lo empezamos a tener, es una sociedad exigente, ¿no? Que ya no se traga los anuncios espectaculares, que quiere que haya resultados concretos, que estén bien documentados. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que también tenemos un contexto favorable a partir de 2018, porque sí es un hecho que el principal reclamo social a la clase política ha sido el combate a la corrupción, y es una bandera que está presente en este momento en el gobierno federal. Pues hay un contexto favorable, pero también creo que hay una parte donde se esconden muchos detrás de los grandes casos de corrupción para no hacer su parte. Voy a poner un ejemplo. Las declaraciones patrimoniales y de intereses son obligatorias para todos los servidores públicos en el país. Pero resulta que los líderes sindicales, que también son trabajadores, pues no pueden hacer públicas sus declaraciones. Ustedes se podrán imaginar por qué, ¿verdad? ¿No? Porque nos encontraríamos unos aviones y un montonal de cosas que no están dispuestos a compartir. Entonces, por ejemplo, los líderes sindicales bloquean el tema de las declaraciones patrimoniales. ¿Podría hacer algo el sistema anticorrupción? Pues lo está haciendo, está tratando de avanzar en que se cumpla con la presentación de las declaraciones. Pero ¿qué pasa si ese líder sindical negocia el apoyo a una elección en algún estado de la República a cambio de que no le pidan sus declaraciones patrimoniales al líder? Pues empieza a haber resistencia, ¿no? Y pongo el ejemplo de los líderes sindicales, particularmente los corruptos. No soy un sindicalista convencido,
pero creo que hay unos liderazgos que francamente dejan mucho que desear. Lo mismo del otro lado. No, francamente, ¿no? No es lo mismo ser trabajador que líder sindical en México, y creo que eso lo sabemos todos. Pero del otro lado también hay, pues, componendas con gobiernos estatales, incluso de otros partidos, ¿no? Que se hacen de la vista gorda en el cumplimiento, por ejemplo, de una obligación a cambio de apoyar un resultado electoral. El gran problema es que la política, los negocios y la corrupción están completamente vinculados. Entonces, no es lineal, no es que, digamos, se negocie el cumplimiento de una norma y ya, ¿no? Las normas están ahí, las instrucciones normativas están ahí, pero las resistencias vienen, pues, de grupos que saben que pueden perder algo y que negocian otra cosa que en el corto plazo es más valiosa, por ejemplo, una elección. Imagínense, digo, no quiero entrar en detalles porque se los pueden imaginar ustedes, pero la cantidad de negociaciones para no entrarle al tema anticorrupción que hubo en 2021 con el tamaño de la elección que enfrentamos, ¿no? Había más de 250,000 candidatos en todo el país. Entonces, cada uno negocia apoyos, que se mire hacia otro lado, que no se investigue un tema, que no se procese. Eso es tal vez lo que explica en buena medida, porque aunque tengan las facultades y tengan dientes, pues no van a poder ir contra la política electoral, los negocios que tienen muy bien aceitados las redes de corrupción en distintos ámbitos y poderes. Solamente un ejemplo más que a mí me gusta mucho poner. Uno siempre piensa que las empresas, por ejemplo, que se contratan en un estado, son de un estado, ¿no? Pero hay un truco muy viejo de las redes de corrupción, donde lo que haces es que en el estado 1 contratas empresas del estado 2, que son de tu amigo, que es político de allá, y tu amigo, el político, te contrata a las empresas de tu estado, que son de las que eres dueño tú. Entonces, no parece haber nada raro, pero al final, por ejemplo, pues esa información solo la hemos podido cruzar a partir del trabajo de la CESNA y a partir de que empieza a haber bases de datos públicas con información que permite cruzar políticos de un estado con los de otro estado. Eso, por supuesto, no les gusta y inician todas las resistencias, ¿no? Maestro, entendiendo que pues sí hay este reclamo social desde hace años de que se combata la corrupción y que tenemos pues un sistema ya establecido para ello, ¿cómo se podrían primero visibilizar estas redes de protección y segundo combatirlas con eficiencia? O sea, una vez que ya se sepa cuáles son estas redes de protección política, cómo se mueven, por qué se silencian ciertos temas, esto que nos decía en el caso de los exgobernadores, pues sí es muy sintomático de cómo se van moviendo estas fuerzas políticas y al final cómo ellas mismas primero intentan como visibilizar algo, pero luego ya lo entierran. ¿Cómo se podría realmente combatir este punto? Bueno, yo creo que ustedes son una pieza clave y me refiero a los periodistas de investigación y al gremio, porque son quienes permanentemente traen los temas a la discusión pública y quienes van ilustrando cómo funcionan estas redes y estas tramas. Yo sé que el caso más conocido es la estafa maestra, pero ustedes saben que hay muchos casos que distintos grupos periodísticos de distintas partes del país han ido revelando, ¿no? En Aguascalientes, por ejemplo, se hizo evidente la compra a empresas fantasma de parte del Congreso del Estado. El caso de Quintana Roo, del exgobernador Borge, pues lo reveló un grupo de periodistas de investigación que trabajó una pieza que se llamaba Los Piratas de Borge. Yo creo que la función del periodismo es muy importante porque rompe estos pactos que hay de protección política y de corrupción, y entonces tienen que reaccionar y ajustar su juego los distintos actores. Si no se hubiera dado Los Piratas de Borge o esta pieza de periodismo del Congreso de Aguascalientes o las denuncias por contratos multimillonarios en Jalisco o en Nuevo León, si no se hace público, pues la clase política está muy cómoda y enconchada. Y por eso es tan importante que no haya zares o zarinas anticorrupción, sino sistemas anticorrupción. Porque cuando hay un solo personaje que lucha contra la corrupción en nombre de todos, esa persona decide qué hace público y qué no hace público, ¿no? Y decide qué investiga y qué no va a investigar. Es un poder enorme y también se presta pues a prebendas. Voy a ponerles un ejemplo muy, muy doloroso en América Latina. Cuando se creó la Oficina Nacional Anticorrupción en Argentina, a 2 años de su creación fue calificada como la institución más corrupta de todo el gobierno argentino, ¿no?
porque negociaba la justicia, ¿no? Le daba un poquito acá, le daba un poquito allá, ¿no? Era omisa, quitaba órdenes de aprehensión y generaba un negocio. Por eso es tan importante que sea un sistema, para que uno pueda ir viendo quién está haciendo el trabajo, quién no. Incluso hay dos piezas que tiene la política anticorrupción de la administración del presidente López Obrador que a mí me parecen cruciales y que no tienen por qué tener un asiento necesariamente en el Sistema Nacional Anticorrupción. Me refiero al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera, que cumplen funciones anticorrupción importantísimas, de eso creo que ya no hay ninguna duda, y no tienen que estar sentadas en la mesa, pero son parte del sistema anticorrupción del país, ¿no? Creo que eso es lo más importante, es evitar que se concentre en una sola persona el poder de castigar, porque en cuanto se concentra en una sola persona, esa persona, por buena que sea, pues tiene que elegir a quién va a castigar, a quién no, contra quién sí se va a ir y contra quién no. Esa es la intención, digamos, de las democracias más consolidadas, de tener sistemas anticorrupción y no SARes anticorrupción, ¿no? Ahora, maestros, se han venido pues hablando de posibilidades de una reforma administrativa en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aparece este Sistema Nacional Anticorrupción como uno de los que podrían pues reintegrarse o integrarse a algunas otras instituciones. Y vemos, también lo hablábamos hace rato con el director general de administración del SESNA, que nos decía que bueno, el gasto más importante que tiene el SESNA es pues en el gasto en el que involucra los gastos de salarios, ¿no? Que ocupaba aproximadamente un 75% del presupuesto. Entonces, está esta como contraposición de qué vamos a fortalecer, si el pago de salarios o a un sistema que es necesario y yo creo que urgente en el país para que comencemos a ver, pues sí, estas amonestaciones entre quienes han cometido delitos. Creo que el tema es cómo interpretas un sistema anticorrupción. Déjame poner un ejemplo de un país mucho más chiquito que el nuestro para que se note. Angola es un país africano que en una sola operación repatrió recursos desviados por corrupción por $5,000 millones. De ese tamaño es, digamos, el negocio de la corrupción en el mundo. Si tú piensas que estás invirtiendo 100 pesos en recuperar $5,000 millones, yo creo que está plenamente justificado lo que estás haciendo, ¿no? La inversión es pequeña respecto al retorno, pero creo que lo que a veces no metemos es justamente esta ecuación, o sea, ¿qué resultados obtienes a partir de qué inversión? Voy a poner otro ejemplo ya, ahora sí, de la SESNA. Hicimos una estimación de cuánto gastaban los gobiernos federal y estatales en los tres poderes y en los tres órdenes en tener plataformas de declaración patrimonial por separado. Se van a ir de espaldas. Gastaban 2,200 millones de pesos en sistemas, ¿sí? Ahora solamente lo pagas una vez porque hay una plataforma nacional digital, ¿no? Yo creo que es una inversión, ¿no? Porque hace que te ahorres 2,200 millones de pesos en sistemas, que por cierto varios de ellos estaban muy infladitos, ¿no? Eran sistemas de 8 millones de pesos y de 10 millones de pesos y no te cuadraba porque si era el mismo sistema o era un estado más chiquito que el de al lado. Y ahí tienes una inversión estratégica. Nosotros lo llamamos austeridad inteligente, ¿no? Si tienes una sola plataforma digital que le da servicio a todos los poderes y todos los órdenes de gobierno, te estás ahorrando cifras millonarias. Ahora, si tú quieres, pese a que tienes una plataforma digital nacional, contratar tu propio sistema, porque te quieres gastar $1,5 millón de pesos en contratar a tu sobrina que es diseñadora, pues vas a entender por qué hay resistencias a la plataforma, ¿no? Porque claramente tú preferías darle a sobrino, ¿no? Darle un contrato a alguien cercano que sumarte a una plataforma digital nacional. Entonces, creo que el punto importante es hacer austeridad inteligente, ¿no? Es qué inversiones tienes que hacer que te den un retorno muy alto. Por ejemplo, una pregunta que nos empezamos a hacer es el INDEP, ¿no? El Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado. ¿Cuánto nos cuesta el INDEP? ¿Cuánto ha recuperado, ¿no? Y cuánto de eso realmente era robado, ¿no? Porque muchos son bienes incautados al crimen organizado. Entonces, ese es el tipo de conversación que yo creo que tenemos que tener. No si
cuesta mucho, porque en realidad la CESNA es muy chiquita, la Secretaría Ejecutiva, en relación a lo que cuesta la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública, pues es muy chiquita. Pero creo que lo que importa es que la pongas a producir cosas que beneficien a todos y que reduzcan otros costos. Yo creo que ahí está la fórmula, pero bueno, eso es lo que creo yo. Entiendo que la discusión está empezando apenas y que se está revisando. Además, si lo que hace cabe dentro del Ejecutivo. Este es un tema bien interesante. Yo leí el documento de la Consejería Jurídica y una de las cosas que les cuesta trabajo de identificar es que esto es una cosa técnica, pero creo que puede ser útil. Es un organismo público descentralizado, no sectorizado. Y la razón por la cual no está sectorizado es porque la Secretaría Ejecutiva trabaja lo mismo para el Poder Judicial, para el Legislativo y para el Ejecutivo, ¿no? No trabaja solo para el Ejecutivo Federal. Entonces, por ejemplo, cuando se decide reabsorberla, pues no la podría absorber la Secretaría de la Función Pública, porque esa solo trabaja para el Ejecutivo Federal, ¿no? Y las funciones que desarrolla el CESNA son para 3 poderes y 3 órdenes de gobierno. Pero esa discusión creo que va a ser muy útil para entender si la inversión que se está realizando en esa materia es rentable o no es rentable. Creo que eso es la clave, ¿no? Yo creo que a todas las instituciones hay que exigirles más y sobre todo hay que exigirles que a partir de las inversiones pues, den buenos resultados. Creo que es una conversación necesaria, pero creo que no es tan sencilla como reabsorberla dentro de la Secretaría de la Función Pública y estoy seguro de que quienes lo revisen con cuidado lo van a ver, ¿no? Pues no es un órgano del Ejecutivo, es un órgano de los 3 poderes y los 3 órdenes de gobierno. Maestro, finalmente, ¿cómo se podrían, pues, de alguna manera ir limpiando estas resistencias al interior? Porque usted nos comentaba, pues, que adentro del propio comité coordinador, pues, hay resistencias, ¿no? Esto que se planteaba con el caso Odebrecht, que desde adentro se obstaculizó. ¿Cómo se puede ir cada vez, pues, haciendo que este mismo comité coordinador impulse estos grandes temas y que al final, pues, sí haya resultados? Es una gran pregunta, no te miento, me la hago todos los días. Yo creo que lo primero es lo que estamos haciendo, que es entender cómo funcionan los sistemas anticorrupción. Creo que eso es muy importante, porque si no, podemos pensar que solo son órganos que sancionan o que solo son órganos que investigan en materia penal o en materia administrativa. Creo que es muy importante entender cómo funcionan. Y la otra, pues sí es exigirles más. Yo creo que no hay ningún órgano del Estado que haya resuelto un problema pues por completo o de raíz, ¿no? No importa qué administración estemos hablando, no importa qué órgano del Estado estemos hablando, pues nadie ha resuelto el problema de la pobreza, el problema de la justicia, el problema de la desigualdad, ¿no? Pero creo que a todos los órganos del Estado hay que exigirles más y creo que en algún sentido la sociedad mexicana, cuando siente que alguien está a cargo de un tema, se repliega un poquito, ¿no? Y ya no le exige lo necesario. Yo creo que hay que exigirles más, hay que visibilizar su trabajo, sus sesiones del comité coordinador. No son sesiones divertidas, yo que las sigo por razones profesionales, pues son reuniones técnicas, pero creo que es importante visibilizar el trabajo y sobre todo empezar a ver cómo votan cada uno de los órganos del sistema, qué posición tienen en los distintos asuntos que le preocupan a la sociedad. Yo creo que va a haber ahí una inevitable crecimiento en la exigencia social a estos órganos. No puede ser de otra manera, ¿no? Son los garantes de la integridad de todo nuestro sistema político, económico y de gobierno. Entonces, pues hay que exigirles más y hace años, por ejemplo, la gente no entendía la Auditoría Superior de la Federación, hoy ya la entendemos bastante bien. Lo mismo creo que tiene que pasar con otros órganos que son parte del sistema y con el sistema en su conjunto. Claro, maestro, veremos qué papel juega de aquí en adelante la sociedad y por supuesto también los equipos de periodismo de investigación en la consolidación de este tan importante sistema nacional anticorrupción y que tanta falta nos hace. Platicamos con el maestro en estudios del desarrollo por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y experto en estrategias anticorrupción, Eduardo Bojorquez, y le agradecemos mucho estas reflexiones en torno a esta problemática. Esperamos que muy pronto pueda acompañarnos nuevamente. Muy buenos días, maestro. Yo soy el agradecido por el tiempo y la invitación. Ha sido un honor participar en su programa.